Si estás aquí es porque seguramente reconoces lo retadora que es la crianza en la actualidad. Además, si pretendemos ser perfectas, moriremos en el intento. Por eso creamos este punto de encuentro, para unirnos y reconocer dónde estamos y qué podemos cambiar. Recuerda, nunca es tarde para ser los padres que nuestros hijos necesitan. Bienvenidos hoy a nuestro episodio de Punto de Encuentro. Hoy tenemos un invitado, siempre decimos que es especial, pero para mí este es especial, definitivamente. Julio Castro es mi amigo de hace un pocotón de años, pero aparte de eso es alguien que respeto y admiro muchísimo profesionalmente y para eso además voy a leer un breve resumen de lo que él es. Profesional en psicología con más de 20 años de experiencia en gestión de talento humano, liderazgo y coaching. Cuenta con certificaciones de estudio en liderazgo, tecnología de innovación social y modelos de competencia. Experto en los estilos de personalidad y equipos de desarrollo de líderes y management. Es amante de la vida, se los digo, se lo juro por Dios. Él es pura vida y además vive en Costa Rica. Casado y con un hijo maravilloso llamado Rodrigo, entre comillas, es lo máximo. Y bueno, amante de la exploración de la naturaleza, de las artes internas. Y bueno, él me encanta cuando pone esto al final y dice que cuando Rodrigo le pregunta que qué hace, él dice que soy profesor y acompaña al proceso de cambio. Y bueno, y por eso lo invitamos Mm. aquí, porque vamos a hablar hoy de adicciones. Julio, en un espacio con alguien también muy querido por nosotros, se atrevió a compartir abiertamente ese proceso de cambio que él vivió en su juventud relacionado con adicciones. Y hoy le queremos dar otro vuelco, otra mirada, y invitamos a Julio para que nos hablara desde esa sanación o de ese cambio de la adicción al cómo ahora enfrentarlo desde este rol de padre. Juli, muchísimas gracias por estar aquí y bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Qué bueno, ¿no? Yo decía, ¿cómo se va a combinar los temas? Pero bueno, tengo aquí tres combinaciones. Uno es experiencia. Este, yo no soy médico, y eso es importante. Puedo ser psicólogo, pero no soy médico. Entonces, todo lo que quizás comparta a través de sus preguntas viene desde la experiencia. Desde la experiencia de una persona que en alguna época tuvo un consumo muy intenso de drogas y lleva 28 años sin ningún tipo de sustancia en ese sentido, ¿no? Ah. Alcohol considerando también como una de esas. Y he estado en los cuartos de recuperación por 28 años y explorando muchos temas. Y a esa experiencia, hay 7 años de ser papá. Entonces, desde la experiencia es que les voy a compartir, no necesariamente desde la ciencia, porque hay gente bueno, que tiene eso bastante investigado y bien, no desde la psicología clínica, sino desde la experiencia de una persona que ha estado 28 años en estos programas. Entonces, desde ahí, bueno, conversemos, compartamos y arranquemos este punto de encuentro. Bueno, Julio, efectivamente hablas de que, bueno, tienes 28 años transitando por ese camino y quisiera un poco que le dieras a este entorno, a este espacio, un pequeño brief de cuál es esa historia de tu adicción y cómo surgió y en qué época particularmente. Sí, aquí vamos a entrar, como digo, en la paradoja de la adicción. Cuando la gente dice, ah, es que tú arrancaste muy pequeño, entonces se te hizo muy fácil, o arrancaste muy joven, se te hizo fácil. Yo soy de esa población de jóvenes que comenzaron en los programas, que comenzó esa recuperación, y hay otro grupo de personas que tiene muchísimo tiempo consumiendo y de repente empieza su recuperación. Entonces se podría decir, ah, es que tú tienes mucho tiempo y desde ese mucho tiempo ya tocaste fondo, ya tenías que parar. O otro ángulo puede ser, no es que tú tienes mucho tiempo y con razón no puedes parar. Entonces, el dilema de la edad en la adicción, desde mi experiencia, no es una variable porque no importa la edad, no importa la edad que Mm. tengas, no importa el sexo que tengas, no importa la condición socioeconómica, la religión, lo que yo he visto en este caminar es que no importa esas variables, eh, hay algunos elementos, por supuesto, dos elementos
la obsesión, o sea, el que está atrapado, en este caso bajo una sustancia, está obsesionado con ese objeto. Llámese droga, llámese alcohol, llámese internet, llámese juego, llámese sexo, llámese comida. Entonces está atrapado y hay una idea constante, está obsesionado por tener ese elemento. Y el otro componente que tiene esto, y desde el ángulo que yo lo estoy dando, se ve como una enfermedad. Hay otras miradas donde no lo ven como una enfermedad y podrían decir, Julio, ya tú estás recuperado, ya tú estás bien, y ahorita les hablo de eso. En esa otra dimensión de lo psicológico está la compulsión, Ujú. que es, tomo el elemento y no puedo parar. Si Lisette ahorita está estornudando y tiene una alergia increíble porque se acaba de comer algo que le dio alergia, yo le voy a decir, Lisette, para de estornudar, para. Y Lisette no va a poder, Ujú. porque eso está ahí. Así ocurre con las dos características de esta enfermedad o de tener esto con elementos. Está constantemente pensando en eso y cuando hace el contacto no puede parar y ¡boom! Se explota. Entonces, desde ahí, mi historia, ¿cuál es? Como si desde los 16, por decir una manera, hasta los 20, fueron 4 años muy intensos, y de esa intensidad a punto de perderlo todo en ese sentido. Yo recuerdo a mi mamá diciendo, no sé qué hacer con esto, voy a llamar a la policía, no sé qué hacer con esto, con una sensación de impotencia, y con un fondo bien para esa edad y en esa adolescencia, en ese momento, bueno, mi fondo, porque cada fondo es diferente. Mm. Y de ahí un recorrido de transformación, o sea, de muchos elementos, programa, porque debe ser abordado de forma integral, deporte, Mm. programa, espiritualidad, terapia, o sea, con todas las dimensiones. Y de ahí los 28 años, en ese sentido. Tengo muchas preguntas. Bueno, vamos. Yo por eso paré, yo dije, no, no, si no, no quiero que sea un monólogo, sino que Porque vayamos construyendo. nada más de esto que acabas de decir, ya tengo como cuatro preguntas. Entiendo que las adicciones, o es lo que he escuchado, ¿verdad? Que tú dices que esa compulsión, esa obsesión en algunos casos, pero eso está siempre ocultando algo, o sea, debajo de esa adicción, la persona que se hace adicto a lo que sea, lo que está tratando es de, y me corrige si no es así, de tapar algún otro dolor, alguna otra situación que es incapaz de afrontar. Y entonces, claro, el tener esta adicción a sustancias, a sexo, a drogas, a alcohol, a lo que sea, te lleva para un espacio, porque obviamente uno, o sea, cuando uno está en eso, siento que te vas, pues, o sea, como que te Ujú. sales de lo que es tu personalidad o lo que es la realidad del presente, que es tan doloroso que no lo puedes, quizás Conectar. transitar. Exacto. Entonces, claro, de eso, justamente te desconecta. Para ti que has llevado, que dices que tienes ya 28 años, que has hecho todo este trabajo de terapia, y como tú lo bien lo dices, integral, y que entiendo que también has acompañado a otras personas, es fundamental el encontrar ese origen del por qué tú estás ocultando o del por qué tú estás tapando este dolor o esta situación con adicciones, o la terapia va más hacia, ok, vamos a enfocarnos en la solución y no tanto en la razón por la cual tú comenzaste a tener estas adicciones. Es muy buena esa pregunta. Hay una frase que dice, traiga el cuerpo y después vendrá el alma, en este sentido. Entonces, al principio hay que parar. ¿Qué significa parar? Dejar de tener encuentros con el objeto que te genera esta obsesión y esta compulsión. Ujú, Amarrar, o sea, hay que parar. Y para parar, hay una mezcla, la gente llega muchas veces con deseo y a veces sin deseo, ¿ok? A veces en ujú, el proceso emerge el deseo, pero es importante, creo que es la base de este proceso, tener el deseo, porque vas a poder amarrar, obligar, pero si la persona no tiene el deseo, si el familiar, si la persona que está alrededor tuyo no tiene el deseo, es complicado. Entonces, en ese proceso, tú muy bien lo dices, estos elementos son síntomas. Esto que ujú, vemos es un síntoma de algo profundo.
Y esa profundidad es como tú lo describes, es estar tan ensimismado en ti mismo, o sea, en tus placeres, en tus deseos, en ti mismo, que te desconectas. Te Mm, desconectas, todo gira en torno a tu relación con ese objeto. mm, Y entonces parte del proceso es empezar a conectarte. Y desde mi mirada, una de las cosas importantes es que es importante la dimensión espiritual para el trabajo dentro de la integralidad de este proceso. Entonces, al principio, venga a las reuniones, venga a este espacio, pida la ayuda y ahí separa un poco todos los temas físicos, en el caso de adicciones con drogas y empieza uno a tener un poquito como de visibilidad. Es más, el programa tiene 12 pasos. El primero es tener el deseo, el segundo es que te das cuenta que no tienes sano juicio, el tercero es, ok, entregas todo al poder superior y en el cuarto es que tú te pones a entrar en profundidad para conocer las razones. Entonces, tu pregunta es muy válida porque hay casos donde no tienen conciencia de por qué y de Ujú. la razón ok, y eso mm, no fue como una interferencia para parar. ok. Y al revés, hay personas que están muy informadas, saben todos los racionales, son conscientes de todo, pero no tienen el deseo. Entonces, es una combinación, pero ante tu pregunta, sí, esto es un síntoma, lo que vemos arriba es un síntoma de algo que está abajo, y llámatelo trauma, como quieras, hay Mm. muchas cosas que no me quiero enredar en eso, y que a Mm, veces no generan tanto valor, sino trata de parar, trata de aguantar un poco, pedir la ayuda para que se empiece a germinar y dar la conexión con los otros y con otros en todas las dimensiones. Julio, tú hablas de que, bueno, llevas 28 años sano o sea, libre de este proceso y caminando de otra manera en la vida. Y hablas de que tu proceso más profundo fue justo entre los 16 y los 20 años, que desde el punto de vista de la evolución del ser humano es la etapa justo de la adolescencia temprana, cuando ya te estás empezando a convertir en ese adulto joven. Sin embargo, es donde conocemos que es la etapa donde ese criterio, donde ese tema de visibilidad, de identificación propia, están como jugando muchos papeles o un rol protagónico, ¿sí? Sin embargo, el estar metido, inmerso en ese mundo tan profundo, y hago una analogía en función al mundo de hoy, a los jóvenes de hoy entre 16 y 20 años. Anteriormente, quizás cuando tú decías que tu mamá estaba como que no sé qué hacer con esto, voy a llamar a la policía, pero hoy en día tenemos chamos que están en las mismas edades y no es consumo de droga, no es consumo de alcohol, pero son otras adicciones. ¿Cómo llamarías tú, desde haber transitado ese proceso tan profundo, qué consejo le darías tú a alguien que pueda ser capaz de identificar estoy adicto a algo hoy en día? Y buena pregunta. Porque de alguna manera las razones, fíjate que es ujú, interesante el programa, o este programa donde, bueno, ha sido la base de todo este proceso, más muchas ayudas, tiene una mirada de enfoque en solución, no enfoque en problema, o sea, ponerse a ver las razones del por qué, pueden haber muchísimas, sin duda alguna, que no sé, que es que yo he visto tanto, mira, que era mucho cuidado, todos los recursos, no, solo, no tenía nadie, igual quedan como atrapados Atrapado. con ese proceso, ¿no? Entonces, lo primero es pedir ayuda. Yo sí recuerdo que fue importante el deseo en el pedir la ayuda. Yo creo que eso es fundamental. El deseo, bien sea, mira, quiero, no sé cómo hacer, bien sea llamar a un terapeuta, bien sea ir a una reunión virtual de los programas de 12 pasos, ir a una reunión que hay en todos lados del mundo, hay en cualquier idioma, o sea, el levantar la mano y pedir ayuda. Eh, por otro lado, he acompañado a los programas de familiares anónimos de personas que tienen familiares donde tienen Ujú. esta adicción y tienen todo este tema y no saben qué hacer. Entonces, por más que los ayudan, siguen consumiendo y la gente se siente impotente y eso se genera todo un ciclo ahí. ¿Qué recomendación daría yo?
bueno, que solo es muy difícil. Hay Mm, gente que lo ha podido parar solo perfectamente, pero digamos que no. Lisette dijo que era un programa integral o reforzó que era un programa integral de lo que yo decía. Yo creo, yo he visto gente que tapa la botella o tapa la sustancia y el proceso, como no ha trabajado, es un síntoma, no ha trabajado internamente, el Se puede proceso no, disparar la en cualquier transformación, momento, además. sí, la transformación no es tan buena, ¿no? Entonces, qué podría decir yo? Mira, pedir ayuda, y que si es un adolescente que pide ayuda a sus padres, que los padres sepan un poco a dónde ir, qué orientar, ir a un grupo, no sé, no tengo papás, no tengo gente, nada, estoy solo, en donde sea, meterse en una herramienta y conectarse a una reunión, ir en tu comunidad o en los temas más cercanos, pedir ayuda, pedir asistencia en ese sentido. Hay mucha literatura, pero aquí hay que llevar, como decía, el cuerpo a un lugar donde te puedan ayudar. Hay centros públicos o en el depende del país, hay centros privados donde tienes que pagar, pedir ayuda. Y yo creo que ahí es donde, como padre o representante o consejero o coach, es decirle, vaya a este lugar, ve a Ujú. este sitio. Y yo recomiendo los programas de 12 pasos porque ellos saben qué hacer, porque han pasado por esto. Nosotros hemos pasado por esto y sabremos qué hacer en los primeros pasos para ayudarte. Y no importa el tipo de sustancia. Hay programas particulares. Hay uno de alcohol, hay uno de droga, hay uno de juego, hay uno... en eso hay una variedad de programas que nacen de Alcohólicos Anónimos. Esa es una vía, o ir a un terapeuta. Julio, ¿y cómo haces si, como madre de adolescentes, como padres, si tienes a tu hijo que está presentando algún tipo de adicciones y él no tiene el deseo Mm. de bueno, porque para él a lo mejor él no tiene ninguna adicción o no tiene, sí, simplemente no tiene el deseo de entrar en algún tipo de programa. ¿Cómo acompañamos nosotros, cómo guiamos nosotros a nuestros hijos? En tu caso, tú dijiste que tu mamá llamó a la policía. ¿Cómo te hubiese gustado a ti que tu mamá te acompañara o si lo hizo de la manera que tú necesitabas para darle un poquito también sí, de conocimiento, de herramientas, de apoyo a esos padres que puedan tener hijos que estén pasando por algún tipo de adicción? Sabía tanto que me iban a hacer esta pregunta y en el fondo no quería responderla. ¿Sabes por qué? Porque, y aquí me voy a ir a la experiencia, a lo que he visto, a lo que he visto. He visto que las mamás y los papás, increíblemente, y por supuesto, el amor que tienen con el deseo de ayudar, pero son impotentes ante la enfermedad de la otra persona. Este, en algunos momentos la ayuda se recibe y buenísimo. En mi caso, los sistemas que me ayudaron, eh, increíble la disposición de ambas partes para ayudarme en ese sentido. Pero era porque tenía el deseo. Eh, pero si la persona no tiene el deseo, dentro de los programas de familiares, hay una frase que es, soy impotente ante la enfermedad de la otra persona. Entonces, yo he visto Wow. madres, familiares, padres que dan todo Mm. y la persona no para, porque es su camino en ese sentido. Eso es muy duro. Yo te lo digo y yo digo, wow, eso es una materia del lado de padres, familiares, de parejas, Ujú. bueno, a mí la persona que me acompañó fue una pareja. Y después me di cuenta que tenía unas conexiones bien interesantes de esa relación. Bueno, no me quiero entrar en términos psicológicos, pero yo te diría que que la gente le deja literatura, le deja información, testean un poco, esperan que se dé un golpe increíble y ahí es que sale el deseo y entonces dan un poquito la ayuda. Pero he visto familias que dicen, cierran la puerta y le dicen que Dios te acompañe y que el proceso haga que toques fondo y pidas ayuda. Y cuando puedas, yo estaré por aquí disponible. Eso es muy duro. Yo lo digo y a mí se me mece el cuerpo y todo, pero lo consigo muchísimo. Lo que sí he visto es que sí, soy impotente. Yo, Julio, soy impotente ante la enfermedad de otra persona. Ah, Yo puedo Wow. acompañar, ayudar, y eso es
Sí, es una verdad que he visto, no, no es que sea la verdad, he visto que es lo que funciona, porque si no, en esas fases, el proceso de adicción que tú decías, de desconexión, es tan profunda que no te importa nada, Mm, ni tu mamá, ni el cumpleaños de nadie, ni la leche, ni los pañales de tu bebé, mm. ni, o sea, no importa nada, No. o sea, es una cosa tan ensimismada, es una enfermedad como del ego, es tan metido que, que, que es muy duro, o sea, pero bueno, en ese caso, eso es lo que te ¿Sabes? diría, que se den ayuda, pues no sé. Sabes que ahorita que estabas haciendo mención de todo eso, me dio como escalofrío, porque recordé que yo en mi adolescencia transité al lado de alguien que fue exactamente como lo estabas describiendo, y yo me volví impotente ante su adicción. Y fue muy duro, pero muy duro. Yo a esa persona la llevé incluso a un centro de rehabilitación como escondido, porque ya esa persona estaba llegando. ¡Ay, ahí llegó lo más bello que hay en esa casa! Sí, claro. No te No escuchamos. se te oye. Perdón, perdón, es que Rodrigo vino y me entregó una cosa para que esto es un permiso, de una autorización para una cosa, entonces él no entiende que estoy en esto como Pobrecito. profesor pero bueno, vuelvo otra vez. Me dijiste que estuviste con una persona acompañando, la acompañaste al centro de Sí, la rehabilitación. acompañé al centro de rehabilitación y, o sea, me hizo mucho clic eso que me dijiste, eso que dijiste, que uno se vuelve impotente ante la enfermedad del otro, porque yo lo ayudo, lo asisto, creyendo yo que era mi deber, porque efectivamente ya estaba llegando a unos niveles muy feos, incluso como tú lo decías, ya es un tema de ego, ya él le estaba robando plata a su familia, o sea, era un contexto muy feo. Y yo quise hacerlo así y cuando esta persona entra a la consulta y sale a los 2 minutos, a mí me llama el psiquiatra y me dice, no hagas nada, porque no hay el deseo, no hay la conciencia de lo que está metido y va a ser tu palabra contra la de él. Retírate, retírate por la Mm, puerta grande. Y bueno, esa persona tuvo que tocar fondo muy feo, pero muy feo, como tú bien lo mencionas. Y bueno, logró, gracias a Dios, salir, ¿no? Y también tiene muchos años sano, pero eso dejó secuelas y dejó secuelas muy graves. Y de ahí es mi siguiente pregunta, Juli. Obviamente el haber transitado eso y el conocer perfectamente esos 12 pasos, ese programa, es el estar ahí en ese hueco tan... Y hoy ser padre, ¿ok? Este, ¿cómo visualizas tú o cómo has venido en este mundo en estos 7 años, que además son 7 años, los 7 años más importantes, sobre todo en la parte de la infancia, de construir esa vida sana, esa vida, además desde la conciencia de que eso cada vez es más real, más, no es que a Julio le pasó y Julio era uno en 1 millón, no, ahorita son 900 entre 1 millón que están en algún tipo de adicción. ¿Cómo confrontas eso ante un Rodrigo, ante tu hijo, ante una sociedad que además está viendo más normalizadas algunas adicciones? Sí, esa es otra muy buena pregunta. Mira, ahí hay una cosa que en la casa creo que es clave, que es como modelar. En mi caso, lo que va a ver de mí, que es ese modelaje como no dicho, sino hecho, es que no tomo, no consumo, en algún momento consumí cigarrillo, en este momento no consumo cigarrillo, como establecer los patrones en tanto de mi pareja como conmigo, de maneras de recrearse, de manejar la ansiedad, entre eso la respiración, de modelar alternativas ante momentos de ansiedad. Eh, Ujú, Ojo, a uno se le puede salir, uno no es perfecto. Marinés me dice, buenísimo todo lo que te ven, todo perfecto y ven todo lo buenísimo, pero en el fondo yo sé quién es ese cuando está como descolocado, ¿no? Entonces, mm, esos espacios soy los que estoy tratando de transformar para modelar, no el papá ideal, pero sí un papá que ofrezca una serie de recursos o alternativas para manejar
algo que me duele, para transmitir mis emociones, la ansiedad que pueda tener. Entonces, por un lado, eso es parte. Por el otro, en su momento, hay gente que dice, mira, hagas lo que hagas, si eso está en su camino, y eso ya es una creencia de vida, eh, tendrá o no que pasar por ese camino. Yo eso no lo puedo controlar. Yo lo que puedo controlar es lo que yo puedo generar en la familia, en las conversaciones con otros padres. Y Marinés me decía, mi esposa me decía, bueno, lo que sí tengo claro es que tú no vas a permitir, vas a ser poco tolerante. Y yo sí, totalmente, Claro. porque con el tiempo, más allá de estos caminos individuales, me he dado cuenta que no hay atajos para el desarrollo interior, para el desarrollo Mm, de habilidades, para tener un mejor performance en el deporte, en la vida, en el mm, trabajo. No hay atajos en el sentido de que te tomes algo y eso vaya a generar una magia. Por lo menos eso no es sostenible en el tiempo. Entonces, desde ahí sí soy, por supuesto que yo me imagino, como le ocurre a mucha gente, que hay gente que puede tener una aproximación y mi respuesta será, mejor no siga por ahí, porque vas a incrementar las posibilidades de que no te vaya bien. mm. Estará la ayuda, estará todo. Y hay algo que, tú sabes que en los programas hay algo que llaman las reservas, que es eso que tú no quieres que ocurra porque si ocurre tú no sabrías qué hacer. Entonces hablo mucho de eso en los programas, cuando estoy en los programas, en unos espacios de catarsis, hablo de eso. Por ejemplo, una reserva mía fue, ¿y si mi papá se muere? Y mi papá murió a los 3 años del programa. Y bueno, gracias a eso. Y si me separo la primera vez, y bueno, lamentablemente en esa primera administración me separé y bueno, y la cosa continuó. Y en ese y Mm. sí todavía no ha llegado. Entonces tampoco es que, y entonces, sí, y uno lo ve y todo, yo seré un modelaje, si la vida me da chance de estar allá, en todo ese sentido de lo que pasaría, de tener las conversaciones, ¿qué Juli, te ¿y puedo decir? consideras oportuno, vamos a ponernos efectivamente en tus zapatos, ¿ok? ¿Consideras que en algún momento, o no sé si se te ha pasado por la mente o si ya lo has hecho, el narrarle a Rodrigo, a tu hijo, esa experiencia tuya o simplemente ser la sombra de lo que no debiera y a través de tu vida, que la conozco bien y que es muy sana, Sí, sí. modelarle el lado contrario? Mira, yo no negaría la conversación si es necesario. En ese sentido, yo creo que también hay que, como papá, canalizar el contenido. Es como la Mm. digestión. Si yo te doy un pedacito de carne, tú necesitas más tiempo para digerirla. Si yo te doy comida, fruta, va a ser mucho más rápido quizás digerirla. En el contenido de la información, hay información que uno puede dar. Yo no daría todos los detalles de muchas cosas, porque a lo mejor no está en el proceso. Mm. Por ejemplo, ves ahorita en el contenido sexual que hay públicamente. Dar acceso a eso a niños menores de cierta edad no tienen los procesamientos para digerir ese contenido. Entonces, mi responsabilidad no exponerlo a ese contenido Claro. porque no lo va a digerir. Entonces, Ujú. yo tiré información de alguna manera en la medida que sea necesario. Si es requerido levantar mi fondo para que él lo toque y sea una ayuda, bien. Sin duda alguna, dependiendo de su edad, será invitado a los grupos en caso de que yo me sienta impotente ante eso. Pero sí, sí, yo creo que sí lo hablaría. Ojo, el salir yo del closet en este sentido, o sea, hacer público esto en estas entrevistas con Sócrates y con todo lo demás, hace que sea una conversación que él seguramente tendrá acceso a estos medios digitales en su momento. Pero sí le hablaría, pero le hablaría desde, mira, desde la alternativa, desde las soluciones, de mira lo que puede pasar y también un poco en mi responsabilidad dar ese marco, pero también soltar su libre albedrío y en su camino él tendrá que elegir también, ¿no? Y si ese es el camino, uy, que yo no quiero, bueno, la cosa se complica, pero bueno, ahí ya uno se complica con todo el tema. Así es. Julio, ¿y se cura uno, o sea, 100% se puede uno curar, sanar de una adicción? ¿O siempre existe ahí como un diablito que puede hacerte como que
Carlos, yo vi una película, estaba tratando de recordarme el nombre de un papá también con un hijo adolescente que pasó años transitando el tema de las adicciones y estaba ya, había pasado no sé cuántos meses, creo que era un año que había pasado sin droga, no sé qué, y otro detonante, como que la novia, algo así, y volvió a caer. O sea, claro, un año quizás no es mucho, pero eh, es, es posible, o sea, uno se cura, se deslastra 100% de esa adicción o simplemente tienes que estar alejado, como tú decías al principio, cortar y cortar para siempre, porque si no puedes volver a caer otra vez en un tema de una compulsión o de una obsesión. Mira, yo no he estado en los centros de rehabilitación, este, mm, no he llevado procesos clínicos de psicología clínica durante mucho tiempo de adicción. Entonces, desde ahí no te voy a hablar. Te voy a hablar desde lo que yo veo en las salas de los programas. No importa la edad que tenga o el tiempo que tenga de recuperación, si la persona hace contacto, mínimo contacto con la sustancia, es como si viniera todo el proceso nuevamente. Okay. Tarde o temprano, hace el contacto y en menos de un tiempo, no te puedo decir el tiempo porque cada Mm. tiempo es individual, pero se abre un proceso que termina otra vez regresando casi que a las maneras en que uno lo dejó. Mm, Entonces, Sí, por es ahí como vería tentar que la el gente diablo, ¿no? Es como tentar sí, siempre el diablo, es sí, como, porque uno es impotente, o sea, es sí. una sí. reacción, no sé cómo te lo puedo decir, o sea, aquí puede haber muchas teorías de otras cosas, pero es una reacción alérgica, que Mm, cuando haces el contacto, mucha gente ok. puede andar años diciendo, bueno, me tomé unos traguitos o hice esto y ya de vez en cuando ya lo controlo y se está preparando todo un proceso bien, bien complicado. Entonces, yo te diría que la concepción de que es una enfermedad que desde este ángulo, porque hay otras miradas, desde este ángulo no tiene una cura conocida. Entonces, mejor recuperación, la mejor cura es no hacer el contacto, mantenerte. ¿Por qué mantenerte en los programas? Porque te recuerda de dónde vienes. A uno se le olvida. Hay Ujú. momentos en que a mí se me olvida mi pasado. Entonces, por eso es que uno está en las reuniones, Claro. ayuda a otras personas, se genera ese espacio para recordar, no para mantenerse ahí, para recordar de dónde vengo. Y entonces Mm, está el servicio y ahí está, sales de ti para poder acompañar. Y por eso entonces yo empecé también a ser un poco más público, más allá de las salas o de los programas, porque creo que hay gente que no tiene la información Mm. y poder tener esto y alguna luz en el camino para ayudar, buenísimo. Entonces, ese ángulo plantea de que no tiene cura. Hay otras aproximaciones que te dicen que sí. Yo no lo voy a probar. O sea, yo no lo voy a ujú. probar para ver si estoy curado Exacto. o no. Exacto. ¿Me explico? Y que no, Además, mejor no, no. no me hace falta, convivo perfectamente, tengo, o sea, no tengo ni un elemento, más bien todo lo que he profundizado, revisado, interiorizado, wow, es increíble Mm, vivir, como decía Lito, en pura vida, literalmente apasionado por la vida, por una serie de cosas al natural que uno dice, "Ah, qué rico, creo No, que y eso lo además te mm, hace atreves a interesante. hacer cosas que yo sé que te conozco, que te generan una adrenalina del más allá. O sea, hace unas cosas de un loca, se tira de unas cosas, de unas vainas así en la mitad de la selva allá en Costa Rica y yo, ¡ah! Cuando veo los videos. Y el bicho, pura vida, es finísimo. Y yo, "Ay, Julio, se volvió loco. Dios mío. Y yo, si fuera Marinela, la esposa, yo estaría rezando atrás. Y lo peor es que Bueno, mete al carajito en eso. O sea, dale, el chamo ojo, sí, patineta, sí, cosa, oh, dale. oh. Pero fíjate que dijiste algo interesante. Sí, ¿sabes qué he visto mucho? Y a mí me ha pasado que uno deja un elemento Mm. y si no está en un programa integral o transfieres Se todos tus obsesiona. comportamientos a otros. Yo Ujú. pasé de las drogas, después fue el sexo, después el dinero, bueno, todavía a veces se me dispara, entonces por medio yo no juego nada en esto de, nada, de la compulsión, la comida, o sea, se te va moviendo como el Ujú. elemento. mm, Yo no fumé cigarrillos, o sea, yo paré, dejé de fumar cigarrillos, lo retomé como a los 28 años y vieras que me costó increíblemente, solo hasta que cuando Marinés me dice, bueno, pero estamos buscando bebé, a mí no me gusta cómo hueles en la noche, y yo decía, no tiene sentido. Y yo decía, me declaro impotente, ayúdame, y bueno, empecé todo el proceso y boom, se dio otra mm, vez
la oportunidad. Entonces, yo sí veo mis componentes adictivos, hoy por hoy, digamos que hay cosas que se desplazan en el trabajo y entonces me cuido. El programa te va enseñando como a tener una autoobservación bien Exactamente. interesante, De reconocer porque esos sí, puntos, ¿no? Esos porque botones se te que se activa. disparan, claro, exacto. Sí, se Claro, te pero echa buenísimo eso que que- dices porque es un reflejo total de que el problema y es una mirada que nosotros, otra vez como padres o como acompañantes de alguien que esté transitando por una adicción, el problema no es la sustancia. O sea, el problema no es la cocaína, el problema no es el alcohol, el problema no es el sexo, el problema no es el juego, porque es un tema de una compulsión, porque fíjate, me estás diciendo, pasas de una cosa para otra para tratar de De cubrir gestionar, eso, digamos, ajá. eso que tienes por dentro. Entonces, ahí es eso lo importante, porque muchas veces este, intentamos eso, como que buscar el tema en el afuera. Ok, es la cocaína, déjame quitarse pero tiene que haber un parado, porque entiendo que es uno de los primeros pasos, pero es ese otro trabajo tan profundo de autoconocimiento, de entender, ok, o sea, ok, si voy a ser adicto o voy a tener comportamientos compulsivos, mejor tenerlos con algo que, bueno, que aunque lanzarse de una broma para abajo también es de peligrosa correr, de y hacer riesgosa, ¿no? ejercicio. Tú ves gente que no deja de hacer ejercicio, o sea, Sí, que exacto, no se exacto. puede parar de correr, o sea, cuando, Exacto. y te lo Sí, digo sí, porque yo sí. caminé ese mundo, entonces tú dices, bueno, pero para, no, no, que mañana tengo que entrenar, está bien, va a entrenar, pero, o sea, se desplaza y tú Mm, dijiste, ya te voy a regresar a lo que tú dijiste, el ego y la desconexión. Y aquí hay una palabra que se llama el despertar espiritual, que es la conexión con otros, contigo mismo y con todo. Entonces, no importa la religión, tú vas a ver programas que funcionan independientemente si son budistas, son católicos, de mm, donde sea, hay programas en todos lados. Hay algo muy, muy, muy profundo que es esos despertares espirituales al sonreír. O sea, tú ves a los compañeros que están en el proceso como disfrutando la risa, a veces como mm, que tú dices, ¿y qué se metió este? Nada, la mm, vida. Y, Mm, y, y, ve, y ves, uy, ves el hijo crecer y te sientes orgulloso. Y hay algo también en todo este proceso que no importa todo el dinero que tengas, las relaciones que tengas, la fama que tengas, eso no es recuperación. En el fondo, esta percepción es una enfermedad espiritual y es esa conexión que te llena ese vacío que no tienes, que no llena, que no llena, que claro. no llena. Entonces ahí el programa integra todos los elementos y la dimensión espiritual forma parte de la integralidad y base de los programas. Y yo te diría que de la conexión en un adicto en recuperación, una persona que está en recuperación. Qué bello es. bueno, ¿Cuáles qué son bueno. esos 12 pasos, Julio? ¿No quieres como decirnos Sí, así por rapidito encimita para porque, saber? Sí, porque sí, si Así, nos para saber cuáles metemos, grosso son. modo, el Ujú, primero es tener el deseo, o sea, tener el ujú, deseo, tengo una enfermedad, estoy impotente ante ella. El segundo un poco es, no tengo el sano juicio, entonces le pido a Dios de alguna manera que me dé ese sano juicio. Ya después el tercero es como, bueno, todo lo que hago te lo entrego y que se haga tu voluntad. Del cuarto sí, el sexto viene una revisión, en esa revisión profunda que uno tiene con un padrino, es como si hicieras para ver tus heridas, para ver todos estos elementos y sacarlos a mm, la luz. De ahí te das cuenta que tienes unos elementos donde también eres impotente ante tus defectos de carácter y le pides a Dios que se lo revelas a una persona, lo sacas de ti para revelarse a una mm, persona. De ahí te das cuenta que hay unas cosas que no puedes, le pides a Dios que, bueno, que te cambie eso, que te ayude. Entonces ahí lo superior entra a ti como para cambiar. En ese proceso pides disculpas a los que se puedan y a los que quieran. mm, Haces como algunas enmiendas y en todo este camino de enmiendas y de procesos llegas un momento a tu revisión personal, como en el 11 donde a través de la oración y la meditación estás en contacto con esa fuente para ver qué te dice, para ir caminando y llegas al último que es el servicio. El servir, el dar, el ay, qué servir en las bello. reuniones, fuera de las reuniones. Estas son reuniones que son para adictos lideradas por adictos, con diferentes tiempos. El secretario no, el de la orden mundial, o sea, esto es muy grande, es una comunidad muy, muy, muy grande y ese es todo el proceso. Entonces, fíjate que uno puede buscar en internet, Narcóticos Anónimos, 12 pasos y vas a ver todo esto y es un viaje
de transformación. Entonces hay guías, hay pasos, hay herramientas. Hay compañeros que han parado y no han hecho ninguno de los pasos, pero tú ves las diferencias de alguien Claro. que se ha metido, que ha profundizado, que ha tallado, que ha ido a como a su sombra y la ha revelado y la ha sacado y ves entonces que esas heridas empiezan a cicatrizar bueno, y se acompaña todo un proceso integral. Si puede hacer uno muchas cosas, buenísimo. Hay gente que, eh, hay muchos testimonios, pero bueno, Así eso es. es. Qué Bueno, belleza, me encanta. bueno, Me mil encanta gracias. esa parte. Qué manera tan bonita de cerrar, no solamente explicándolo, sino desde esa sensibilización y esas cicatrices o esas heridas sanadas. Juli, te quiero dar las gracias por habernos dejado entrar en este espacio de expansión de quién eres y de cómo has transitado eso. Quiero decirte que me siento extremadamente orgullosa de ti y además sé que eres un padre espectacular. Bueno, muchas Y no, Así de gracias. que, verdad bellísimo, bellísimo y la valentía, ¿no? La valentía Y estos 12 pasos tú los estabas hablando y no es quizás nada más para un tema de adicción, porque siento que para cualquier situación o cualquier tema que tú quieras transformar, tú necesitas primero tomar esa conciencia, tener ese deseo, darte la oportunidad, aperturar, hacer terapia, acompañarte por otros, pedir, porque siempre es importante tener eso, esa ayuda, esa fe, esa humildad y después entonces ponerte al servicio. Me encantaron esos 12 pasos y de verdad también muchísimas gracias y wow, realmente un ejemplo y tú decías, bueno, yo no quisiera que mi hijo obviamente pasara por eso, pero, o que tú no quieres quizás hablar abiertamente y entiendo completo lo que estás diciendo, pero nada más con que tú tengas esta valentía de la humildad, de ponerte aquí, de expresar, de decir, yo creo que ya ese es el mayor ejemplo que le puedes dar a tu hijo. Así que de verdad, muchísimas gracias por estar aquí con nosotras esta noche. Y bueno, bueno, nos vemos en Buenísimo. un próximo episodio de Punto de de punto de Encuentro. encuentro. Chao, muchas gracias a ustedes por invitarme y que esto sea una semilla para ayudar a muchas otras personas. ¿Ok? Claro que sí. Gracias.